¿Cómo estás? Esta es una charla nocturna ya al finalizar el día, ya cerca de la medianoche, acá en el horario del Pacífico, en la costa del Pacífico, desde donde estoy transmitiendo, son las 11:38 de la noche, en este lunes 7 de septiembre, que ha sido día del trabajo aquí en Estados Unidos, un día de asueto que por lo mismo me ha permitido tomarlo con tranquilidad. No sé cómo haya sido tu día del trabajo, si vives tú también en Estados Unidos. El mío comenzó como de costumbre por la madrugada, me levanté, concluí un artículo para un periódico que dejé casi por terminar anoche cuando fui a dormir. Lo terminé y después escribí otro artículo más para ese mismo periódico y posteriormente me fui a hacer ejercicio, hice una caminata de 8,5 kilómetros, volví, grabé Semillas para la Vida, el programa del día de hoy de Semillas para la Vida, que hice una reflexión acerca de la corrección fraterna basándome en el Evangelio que leímos este domingo en la Santa Misa. Y siendo día de asueto, siendo un día para tomar las cosas realmente con calma, hice una parrillada para mi familia. Grabé video, por supuesto, con la receta de lo que preparé y está al pendiente porque de hecho a estas alturas ya puedes buscar el video en YouTube, ya está publicado el video en YouTube. Hice unos pepitos de arrachera. Déjame decirte que sensacionales, son pepitos hechos con una carne que se marina con Coca-Cola y con salsa de soya y quedan verdaderamente buenísimos. Entonces ya en el video expliqué cómo se hacen porque a la gente verdaderamente le gusta mucho cuando los ha probado aquí en la casa. Y pues así fue mi día, un día realmente tranquilo, un día de descanso comparado con mis días habituales, gracias a este asueto. Pero sabes que hubo un suceso aquí en Facebook que me ha dejado pensando bastante y que quisiera reflexionar un poco acerca de él, y es el problema de las noticias falsas. Sabes que me encontré que un grupo católico, un grupo que se dedica a la pastoral familiar, un grupo respetable que lleva décadas dedicándose a la pastoral familiar, con gran énfasis en la formación de las parejas, con gran énfasis en la formación de los hijos, compartieron una fotografía de un individuo que está a punto de ser ahorcado y publican la fotografía diciendo que se trata de un cristiano que está a punto de ser ahorcado en Siria y que lo van a ahorcar por evangelizar. Y este individuo, que ya tiene la cuerda de la horca en el cuello, está saludando con una sonrisa. Entonces, este grupo católico que publicó esta fotografía decía que se trataba de este cristiano que iban a matar en Siria por evangelizar y que estaba sonriendo porque sabía que en cuestión de minutos iba a encontrarse con el Señor. Y en respuesta a esta publicación, pues varias personas decían cosas del estilo de gloria a Dios, qué testimonio de fe, así es como todos deberíamos ser, todos deberíamos seguir ese ejemplo, no nos debería dar miedo el martirio. Me llamó más la atención que esa misma publicación ha sido también publicada por más grupos católicos, ha sido compartida por varios católicos de a pie, pero también ha sido compartida por al menos un sacerdote, a quien ya le advertí que se trata de una noticia falsa, porque esto en realidad se trata de una noticia falsa. No sé si tú ya te topaste con esa fotografía. Y en verdad que me frustra ver que grupos católicos hagan esto, porque tenemos que evangelizar con la verdad, y es frustrante que lo hagan tanto grupos católicos como el hecho de que lo hagan sacerdotes. Tenemos que evangelizar con la verdad y solamente con la verdad. Entonces, ¿para qué compartir o publicar noticias sensacionalistas, además ficticias, totalmente ficticias? Y lo grave es que cuando se publica una falsedad como esta, se miente, se comete un pecado, porque se está mintiendo. Pero también cuando alguien comparte las noticias falsas, se vuelve cómplice de la mentira.
Y eso es muy grave, porque se puede confundir a más personas y así se va multiplicando y se hace como una epidemia de mentira y una epidemia de confusión. Pero esta epidemia no se propaga sin que nos demos cuenta. El problema es que es algo que se propaga voluntariamente, porque nadie fuerza a nadie a compartir nada de lo que ve en las redes sociales, ¿te das cuenta? Pero las personas deliberadamente lo hacen. Y la pregunta es, ¿por qué? Yo no logro entender a estas alturas por qué tantas personas comparten lo que ven sin detenerse a pensarlo siquiera un momento. Sin detenerse a pensarlo siquiera un momento. Desde que yo vi la fotografía me pareció bastante sospechosa. No podía yo a ojo entender que se tratara de un cristiano. He visto fotografías deplorables de cristianos que más bien han sido decapitados, pero no había yo visto una fotografía de un cristiano que fuera a ser ahorcado. Y efectivamente el joven que va a ser ahorcado sí está saludando, tiene ya los brazos atados por detrás, pero de alguna forma extiende uno y saluda con una sonrisa. Como me parecía sospechosa la fotografía, procedí a hacer una investigación que me tomó 5 minutos para poder encontrar la historia verdadera detrás de esta fotografía. Y es la cosa más fácil del mundo. Abrí Facebook, en concreto en el navegador de Google, en Chrome, porque es donde sé que hay esta funcionalidad. Abrí la fotografía, bueno, entré a Facebook en Chrome, fui a la publicación que hizo este grupo católico, hice clic con el botón derecho sobre la fotografía y en el menú flotante que aparece la última opción dice buscar fotografía en Google. Cuando tú a una fotografía en Chrome haces clic derecho y le escoges en el menú flotante buscar la fotografía en Google, se va a abrir el buscador de Google y te va a aparecer una lista de todas las páginas en internet donde aparece esa fotografía. Bueno, había una gran cantidad de referencias a Facebook donde esta fotografía se ha publicado y se ha compartido y se ha multiplicado de esta forma tan tonta, tan absurda y tan mentirosa y tan irresponsable además, porque es irresponsable compartir la información sin validarla. Pero entre toda esa lista de páginas, de repente encontré lo que estaba yo buscando. La referencia seria a la fuente de donde provenía esta fotografía. Y encontré que se trataba de la agencia noticiosa Reuters. Bueno, pues entonces hice clic ahí y me llevó a la noticia. Me enteré entonces de la historia. La fotografía no era de ningún cristiano. La fotografía no era en Siria, era en Teherán, la capital de Irán, nada que ver. Y no estaban ahorcando a esta persona por evangelizar, porque ni cristiano era. La razón por la que lo estaban ahorcando a él y a su sobrino es porque 2 años antes de cuando lo ahorcaron, que esto sucedió en 2007, 2 años antes, este individuo y su sobrino asesinaron a un juez muy importante. 2 años después, las autoridades de Irán deciden ahorcarlos. Y los ahorcan en el punto exacto donde asesinaron al juez, ahí en la calle. Entonces, ya leyendo la información, pues me di cuenta realmente de lo que se trataba. Y encontré también una referencia a otra noticia. Ya buscando, lo que hice fue tomar ahora el nombre del personaje. Es un individuo que se llamaba Majid Qaboosifar. Busqué entonces en concreto en Google por Majid Qaboosifar, encontré que tiene una entrada en Wikipedia, encontré más artículos noticiosos acerca precisamente del día que lo ahorcaron y las razones por las que lo ahorcaron. Encontré otro artículo publicado por la BBC de Londres, en concreto por BBC News, en el que me interesó esa noticia porque presenta otra fotografía tomada de otro ángulo del mismo suceso, es decir, cuando está a punto de ser ahorcado y saludando con un brazo extendido y sonriendo. Entonces, leyendo la noticia de BBC News,
entendí que la razón por la que está sonriendo es porque después de él van a ahorcar también a su sobrino y su sobrino está muy nervioso ante la situación. Entonces el tío, que probablemente es el que convenció al sobrino de que fuera su cómplice en el asesinato del juez, el tío, para darle ánimos al sobrino, le sonríe para tranquilizarlo. Esa es la razón. No está sonriendo porque se va a encontrar con Jesús en unos minutos, porque te digo, ni cristiano era este individuo. Y además es un individuo que no se arrepintió nunca de lo que hizo. Sus últimas palabras fueron que él estaba orgulloso de lo que había hecho, asesinando al juez. O sea, él lo mató por alguna convicción radical que habrá tenido, y él hasta el último día de su vida, hasta el último minuto de su vida, estuvo convencido de que lo correcto fue asesinar a aquel juez. No se arrepintió jamás de los jamases. ¿Te das cuenta qué diferente es esto de esa otra historia tan absurda? Es que, vaya, o sea, a lo mejor eso es colmillo y a lo mejor eso es experiencia periodística, pero bastaba con ver la foto para darse cuenta de que la historia que la acompañaba no podía ser. Y era eso, ¿verdad? El hecho de que no era un cristiano que iban a ahorcar en Siria por haber evangelizado, y que además estaba sonriendo porque en pocos minutos iba a encontrar con Jesús. Hice una publicación entonces en mi Facebook. Lo que hice fue que tomé esa publicación mentirosa de este grupo apostólico, católico. Eso es lo más deplorable, ¿eh? En verdad eso es lo más deplorable, que sea un grupo católico y que haya sacerdotes que hayan publicado esto. Tomé la publicación tal cual de este grupo y le puse al lado derecho la historia verdadera. Y le puse un sello que decía falso a la publicación original mentirosa. Y entonces escribí la historia verdadera, escribiendo precisamente los datos que la convierten en noticia. Y esto es algo que te tiene que quedar claro. Nunca compartas nada y nunca te creas nada sin validarlo. Nunca te creas nada sin validarlo, sobre todo si no proviene de una fuente confiable, y sobre todo si no da datos concretos que respondan a estas preguntas: ¿qué, quién, dónde y cuándo? El cómo y el por qué vienen después, pero toda noticia comienza respondiendo esas 4 preguntas. De hecho, cuando tú lees un artículo en el periódico, el primer párrafo de la noticia se llama entradilla, y la entradilla tiene el propósito de responder esas 4 preguntas: ¿qué, quién, dónde y cuándo? Después, en el cuerpo del artículo, en el cuerpo de la columna, se va a explicar el cómo y el por qué. Pero esas 4 preguntas quedan respondidas en una noticia bien escrita en la entradilla. Entonces, si analizamos esa fotografía con la publicación original, decía: este joven cristiano. La primera pregunta es ¿quién? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama ese joven supuestamente cristiano? Tienes que dar el nombre. Si no lo estás dando, ya estás faltando a la primera pregunta. ¿Quién? ¿Verdad? ¿Qué? Pues lo van a ahorcar. Bueno, la fotografía ahí muestra que lo van a ahorcar. ¿Dónde? Dice que en Siria. Bueno, ¿en qué parte de Siria? ¿En qué ciudad de Siria? Y no solamente fue en Bagdad, por ejemplo. Bueno, si fue en Bagdad, ¿en qué barrio de Bagdad? ¿O en qué calle de Bagdad? ¿Dónde? ¿Dónde fue? No digas así nada más Siria. ¿Y cuándo? Eso es importantísimo. ¿Cuándo sucedió? ¿Hace unos días? ¿Hace unas semanas? ¿Hace unos años? ¿El siglo pasado? Es importante. Y si te das cuenta, esta publicación que te cuento, es más, ve a mi Facebook, ahí vas a encontrar todo, esta publicación, tanto con la noticia falsa como con la noticia verdadera, que fue la que escribí yo ahí simplemente con estos datos, dando respuesta a estas preguntas obvias. En la nota que yo escribí, sí dije quién, su nombre completo, ¿verdad? Majid Kabucifar, y también cité el nombre del sobrino Hossein Kabucifar. Dije dónde. Fue en la ciudad de Teherán, que es la capital de Irán, que no tiene nada que ver con Siria. Incluso di el nombre de la calle, donde fueron ahorcados, porque fue el lugar donde asesinaron al juez. ¿Ves? Y dije cuándo: en 2007. ¿Qué diferencia hace una noticia
de una fotografía con una leyenda, sin ningún rigor periodístico. Entonces, cuando tú veas que una información carece de esas respuestas, esas 4 preguntas básicas, comienza a dudar y busca en internet. A mí me tomó 5 minutos dar con la noticia correcta. Te digo, fue muy fácil. Tomé la fotografía en Chrome, el navegador de Google, clic derecho sobre la fotografía, escoger la última opción del menú flotante, buscar fotografía en Google, me salió toda la lista de páginas, vi que eran de Facebook, comencé a bajar y bajar, hasta que vi una que decía agencia noticiosa Reuters. Entré a la información, vi el nombre del individuo, busqué por el nombre del individuo, encontré más artículos periodísticos sobre el mismo suceso. 5 minutos y tenía la información correcta para desmentir esta otra mentira, esta noticia falsa. Cuando hice esta publicación en mi Facebook, la acompañé de una nota en tono jocoso, y quien ha sido, quien ha estado aquí suscrito a Semillas para la Vida por años, sabe que siempre que hablo de una noticia falsa, siempre digo lo mismo. El próximo que publique esto, lo voy a dar de baja por mentiroso. Siempre digo lo mismo. Y no los doy de baja por eso, es simplemente una forma, es una exageración, es lo que se conoce como una hipérbole, una exageración para llamar la atención. Porque lo que siempre he dicho, y eso es algo que siempre he aplicado, incluso lo he anunciado en su momento, es las únicas razones por las que sí doy de baja a alguien son porque ofendan al Papa y porque usen lenguaje vulgar en los comentarios de mis publicaciones. Y más si el lenguaje vulgar es para ofender a alguien que me dejó un comentario primero. O sea, por esas razones sí doy de baja a alguien y no le doy concesiones ni doy oportunidades, porque además tengo una lista de espera grandísima, porque nada más me permite Facebook tener 5,000 suscriptores, solo 5,000. Entonces hay una lista grande de espera, así que cuando alguien incurre en una de estas faltas, o se mete con el Santo Padre o usa lenguaje vulgar, de inmediato lo quito y entonces acepto a alguien de los que están en esa larga lista de espera. Y la razón por la que no tengo concesiones con eso es porque tenemos que respetarnos. O sea, el respeto para mí es primordial, el respeto y la decencia para mí son verdaderamente primordiales. El respeto y la decencia. Yo estoy convencido de que la buena educación es un valor que todavía existe, que no es cosa del pasado, que no es algo del modo antiguo. No, no, no. Yo estoy convencido que la buena educación existe, y una forma de expresar la buena educación es un lenguaje bien educado, donde no caben bajo ningún motivo, razón ni circunstancia las palabras vulgares. Y hay personas que y lamentablemente comenté eso precisamente porque hubo personas que no captaron realmente el sentido jocoso con el que lo escribía, quizás porque no se han fijado que en otras ocasiones he dicho lo mismo. Es una exageración, insisto, y no doy de baja a alguien por eso, por publicar una noticia falsa. Entonces sí hubo un par de personas que expresaron que no estaban de acuerdo con lo que estaba yo diciendo. Alguien me dijo por ahí, no todo el mundo tiene su intelecto ni su sabiduría. Pero esto no es cuestión de intelecto ni de sabiduría, para nada, para nada. Es simplemente cuestión de pensar con el cerebro que todos tenemos, porque todos tenemos un cerebro que nos dio Dios. A todos Dios nos dio un cerebro para pensar. Entonces esto no es cuestión de intelecto ni de sabiduría. Esto no es cuestión de títulos universitarios ni nada. Y tampoco es una cuestión de sabiduría. La sabiduría de hecho consiste en discernir la voluntad de Dios y asumirla en la vida. Hacer la voluntad de Dios. Asumirla y hacerla. Eso es la sabiduría. Compartir noticias falsas no es cuestión de intelecto, no es cuestión de sabiduría. Es cuestión de sentido común y es cuestión de querer usar la mente que Dios nos dio para pensar. Para pensar tantito. Para pensar tantito. No entiendo por qué se ha vuelto una gran manía ese juego de lo que veo comparto. Lo que veo comparto y lo comparto porque lo veo. Punto. No me detengo a pensar si será cierto o no. No me detengo a pensar de dónde proviene. No me detengo a revisar quién lo escribió. No me detengo a buscar en internet a ver si hay otro artículo que lo valide o si hay un artículo que más bien diga lo contrario. Entonces eso me haría dudar. No, no, no. Como veo comparto y así es como se difunden las noticias falsas. Es una epidemia que, como te digo, aquí sí es
responsabilidad de las personas que comparten indiscriminadamente sin detenerse a pensar. Y eso es terrible. Y sí se tiene una responsabilidad moral. No se puede decir es que yo no sabía y por eso lo compartí. ¿Cómo te atreves a compartir si no sabes? ¿Cómo te atreves a compartir de lo que no sabes? ¿Cómo te atreves? Es una responsabilidad moral muy grave. Porque si lo que compartes es mentiroso, entonces estás engañando a muchas personas. Y no se vale que digas es que yo no sabía, porque tu obligación es validar. Tu obligación es validar. Te digo, me tomó 5 minutos dar con la verdad a cualquiera que sigue esos pasos, en 5 minutos llega la verdad de todo. Lo mismo con tantos mensajes cursis que le achacan al Papa Francisco. Alguien que está familiarizado con la forma de pensar del Papa Francisco y alguien que conoce bien, la doctrina católica, de inmediato se da cuenta de que todas esas cursilerías no las pudo decir un papa. Pero igual, si alguien cita al Papa y lo hace correctamente, suele decir dónde y cuándo lo dijo. Otra vez, las preguntas básicas: ¿qué, quién, dónde y cuándo? Entonces, si ves que viene una cita al Papa Francisco y dice, por ejemplo, estoy inventando, pero dice, por ejemplo, Jornada Mundial de la Juventud 2016. Eso ya te apunta a dónde lo debió decir. En determinado momento puedes ir al sitio del Vaticano, buscar los discursos del Papa en la Jornada Mundial de la Juventud y validarlo. Pero ya cuando alguien dice así, o por ejemplo dice, pone entre comillas lo que está citando y después dice encíclica Laudato Si. Entonces está tomado de una encíclica. Ya eso te da más garantía. Pero cuando nada más se le ponen pensamientos al Papa y de que siempre ves por tus hijos pero no veas tanto por ellos, cómprate una cartera, vete de viaje, cómprate unos zapatos. No, si has visto ese mensaje por demás ridículo. O aquel otro de el mundo necesita santos que beban cerveza y coman pizza, y que primero se lo achacaron a Juan Pablo II y luego a Benedicto XVI y ahora al Papa Francisco. Si no dice dónde y cuándo, comienza a dudar y valida, y no compartas nada más así. Es en verdad terrible este problema de las noticias falsas, y es consecuencia de la irresponsabilidad de tantas personas que comparten lo que ven sin detenerse a pensar. Estoy pensando en estos días hacer un video para ilustrar cómo di con la información correcta tan rápido, para que si esto que estoy explicando no te queda claro, porque no lo visualizas, tal vez en un video te puedo enseñar cómo se hace, para que apliques ese método, que son 3 pasos o 2 pasos, y puedes tú salir de dudas antes de compartir nada, a no ser que sea una fuente correcta. Claro, cuando alguien publica el enlace a una noticia de un periódico, bueno, pues es diferente, es enteramente diferente. Es enteramente diferente, pero pues cuando alguien comparte algo que alguien compartió y es una persona enteramente desconocida la fuente de todo esto, hay que pensárselo 2 veces y entonces validar, para no caer en esta epidemia de desinformar y de malinformar y de compartir noticias que son falsas, que confunden tanto a las personas y que después cuesta tanto trabajo corregir, en verdad tanto trabajo corregir. El otro día me encontré varias personas que estaban publicando que se declaraban excomulgadas a las personas que comulgaban con la mano en el Concilio de Toledo. Cosa por demás falsa. Y a una de las personas que vi que publicaron eso, le dije, oye, el primer Concilio de Toledo se trató en concreto de estas herejías que tenían que ver con la Trinidad. En ningún momento, y le mandé el enlace al Concilio de Toledo, dije, en ningún momento se hace ninguna referencia a la Eucaristía con la mano, y menos para excomulgar a nadie. Y le mandé las reglas litúrgicas, las normas litúrgicas antiguas, incluso antiguas del siglo VII, y también las contemporáneas de la tercera edición del Misal Romano, donde se dice cómo se tiene que comulgar con la mano, tanto en el siglo VII del cristianismo como actualmente en la tercera edición del Misal Romano. ¿Sabes qué hizo esta persona? Borró mi comentario. A pesar de que le di información precisa, borró mi comentario para dejar su publicación mentirosa. Le volvió a poner el mismo comentario
pensando que tal vez lo borró por accidente, le volvió a poner la misma información y me la volvió a borrar. Me la volvió a borrar. Y prefirió quedarse con una información falsa sabiendo que era falsa después de que le proporcioné toda la información para desmentirla. Y lógicamente que esa publicación que él puso, podemos esperar que más personas la comenzaron a propagar. La comenzaron a propagar. Y por no validar, se confunde. Y no falta también el que dice, no, es que la iglesia excomulgó a los que comulgan con la... Mentira, mentira, eso nunca ha pasado. ¿Ves lo grave que es? Y yo no sé cómo puede tener la gente la conciencia tranquila cuando se pone a diseñar estos cartelitos y estos memes con mentiras. ¿Cómo se van a la cama en paz engañando a la gente? O sea, este movimiento que se dedica a la pastoral familiar, te digo, que publicó esto. Yo no sé quién de ellos lo hizo, quién de ese grupo lo hizo. ¿Cómo se puede ir a la cama en paz mintiendo de esa forma? Los sacerdotes que también lo publicaron, ¿cómo se pueden ir a la cama en paz engañando a la gente así? Inventando mártires que no existen. Si quieren hablar de mártires, hablen de mártires. Bueno, en la iglesia tenemos mártires de sobra y mártires realmente dignos de todo ejemplo, admiración y veneración. Al primerísimo San Esteban, de los contemporáneos San Maximiliano Kolbe. ¿Para qué se ponen a inventar? Y aparte ve, o sea, un asesino que ni católico era, ni cristiano era, ni nada, un asesino lo convierten en el mártir del día, por sonriente y todo, y le inventan la historia más mentirosa posible. No podemos evangelizar con mentiras. La mentira viene del demonio. Toda mentira viene del demonio. ¿Cómo alguien se atreve a hacer un grupo apostólico? ¿Cómo alguien con la autoridad que tiene como sacerdote se permite mentir de esa manera? Es un acto de irresponsabilidad tremendo y tenemos que hacer frente a las noticias falsas. No podemos permitirlas, no podemos tolerarlas, no podemos consentirlas. Y sí, yo sé que muchas veces soy muy enérgico cuando alguien publica noticias falsas, pero es que esta es una de las formas contemporáneas de mentir masivamente y no podemos permitirlo. Tenemos que ponerle coto a esa propagación de tanta mentira por todos los lados, por todos los bandos, sobre todos los temas. Qué terrible. Bueno, pues quería reflexionar contigo de todo esto aquí. Yo sé que es muy noche y gracias a las personas que están conectadas y gracias a quienes han dejado comentarios. Gracias María Eugenia por tus comentarios que me has dejado por aquí. Ya es muy noche, ya pasa ahora sí de la medianoche acá en la costa del Pacífico. No sé de dónde estén sintonizando ustedes. A veces hay ocasiones en que cuando transmito estas horas me encuentro personas que están conectadas 5 horas más adelante y que en un momento de insomnio coincidieron por aquí. Tal vez ese sea el caso o tal vez también ya estaban por ir a la cama y los atrapó aquí esta conversación. Pero bueno, ya es noche, así que vamos a dejarlo aquí. Pero pues es noche, así que ¿por qué no terminamos con una oración? Tengo aquí mi manual de oración, oraciones para una gotita de agua. Vamos a ver aquí alguna de las oraciones. Esta está buena. Ayúdame, Señor. ¿Qué te parece si para concluir esta transmisión ya esta noche, antes de ir a dormir, rezamos juntos esta oración y le pedimos al Señor su ayuda? Y nos ponemos en presencia del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Llegó uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo, y al verlo se arrojó a sus pies rogándole con insistencia: mi hijita se está muriendo. Ven a imponerle las manos para que sane y viva. Jesús fue con él. Ayúdame, Señor. Si caigo, levántame. Si estoy triste, alégrame. Si no veo claro, indícame el camino. Ayúdame, Señor. Déjame tocar tu mano para sentir tu protección. Impón tus manos en mí para que recupere la salud. Dame vida con tu palabra para que siga viviendo. Ayúdame, Señor. Que mi fe sea grande, que mi fe sea auténtica, que mi fe sea caritativa, que mi fe sea transparente, que mi fe sea fuerte. Ayúdame, Señor. Amén.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues esta es una de las oraciones que he compuesto que aparecen aquí en el manual de oración. Oraciones para una gotita de agua. Lo puedes encontrar en Amazon o a través de nuestro sitio semillasparalavida.org, así en papel o en edición digital para Kindle. Te agradezco mucho que me hayas acompañado en esta charla. Y ahora sí, que el Señor nos conceda una noche tranquila y una santa muerte. Apasionate por nuestra fe.